Bienvenidos amigos de nuestro canal. Hoy vamos a estar siguiendo con el estudio, en este caso de Pablo, del Rab Saúl, un rabino que estudió a los pies de Gamaliel, nieto de Hillel, y bueno, vamos a entender el judaísmo de Pablo, que podría ser una posibilidad de que sea la mentalidad del antimesías. Acuérdense que Pablo, en la vieja mentalidad, en las costumbres que tenía de la Torá en ese tiempo, pensaba que servía al Creador, pero iba en contra del cuerpo del Mesías, iba en contra de la redención que él también esperaba. No llegó como él y su costumbre del judaísmo en ese momento esperaba, entonces no lo pudo ver. Así que vamos a entender esa mentalidad, posible mentalidad. Es una posibilidad de que esa mentalidad sea la del antimesías, que se oponga a Cristo. Y bueno, ¿por qué llegamos a esta deducción? Porque todo el pueblo de Israel, que son los elegidos, podría ser engañado. Y de la única forma que pueden ser engañados es a través de la misma Torá. Ya estuvimos viendo ejemplos de que los enemigos del hombre son los de su propia casa, y así vimos varios pasajes, estamos en esa misma línea, y ahora nos toca ver la mentalidad de Pablo. Para entender el judaísmo moderno, tenemos dos cosas que el judaísmo tiene como inquebrantable para reconocer al Mesías. Una es que tiene que traer la paz universal. El varón que traiga la paz universal, ellos lo van a aceptar como el Mesías. Y la segunda señal es que todo el pueblo lo reconozca, no sectores minoritarios. Pero bueno, en este momento hay declararon un Mesías a una persona, a un judío, y esa minoría debería crecer con muchos actos que sean visibles para que todo el pueblo lo acepte. Y sabemos que el falso Mesías va a hacer muy grandes milagros, grandes cosas, que es lo que está escrito, y bueno, vamos a estudiar sobre eso. Así que vamos a empezar. No te olvides de suscribirte para poder tener activada la campana, para poder tener los videos y no perder la línea. Así que vamos a ver lo que el Eterno en su creación le dio a Adán la orden de no comer del fruto, y se lo dio vamos a decir, una forma audible, le habló. También a los padres, acá tenemos ley de los padres, fue oral. Sabemos que Abraham, Isaac y Jacob guardaron los mandamientos del Creador. Bereshit, Génesis 26:4, ahí comenta el Eterno, le habla a Isaac y hace esa referencia que Abraham guardó los decretos, los estatutos, las leyes, las protegió. Así que tenemos como primer mandato la ley oral. Vamos a estar hablando desde este tiempo hasta las leyes que que tiene el judaísmo hoy y cómo se fue, digamos, desglosando. Es un resumen, es un pequeño resumen breve, pero no es fácil, vamos a tratar de hacerlo. Hashem transmite los mandamientos por vía oral. Cuando el Eterno le promete a Abraham que sus hijos, su descendencia, va a estar esclavizada, pero él los va a sacar con mano fuerte, con mano poderosa. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, el Eterno tiene un compromiso con ese pueblo y lo traslada a un documento. Cuando Hashem les empieza a hablar a los israelitas le dijeron: espera. Hablaron con Moisés y le dijeron: Moisés, sube tú, porque nosotros no podemos recibir la palabra, necesitamos un mediador, porque sentimos que nos vamos a morir, que sus almas salían de sus cuerpos.
y más el terremoto, el viento y todo lo que habla ahí la escritura. Entonces Moisés es el mediador, se ofrece como mediador y sube a la montaña. Sube a la montaña y le da las tablas escritas con el dedo del Creador, o sea, escritas por Hashem. Las tablas genuinas que nos iban a llevar a que tengamos la Torá, la ley del Creador en nuestro corazón para ser aptos y para recibir al Rey Mashiach, que es el trono de el infinito, que es Hashem. Hashem iba a mandar al Rey Mashiach y lo que entendemos, se iba a revelar como el Elohim del universo. Ahora, cuando les da las tablas escritas por Hashem, y el plan del Creador era esto, si vemos en Éxodo 29, 45 y 46, dice: yo habitaré en ellos por siempre y para siempre, moraré con ellos. Esa es la voluntad del Eterno. Pero se ve interrumpida cuando Moisés sube a la montaña y el pueblo transgrede. Podemos hablar en ese tiempo que las personas como Moisés, que eran de edad avanzada, iban a las montañas a morir. Después de 40 días, las personas dijeron: Moisés no vuelve más, tenemos que nosotros presentar ofrenda a nuestros dioses, y fue la transgresión por no ser pacientes, por no esperar, por desobediencia, por lo que se pueda llegar a entender. A ver, después de la transgresión viene una expiación, porque Moisés, al ser el mediador, él también se hace responsable y dice: no destruyas al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a morir, porque transgredió el pacto. Ahora, si ustedes conocen el pacto de vasallaje que hizo Abraham cuando la antorcha pasó entre medio de las partes, ese pacto se hacía entre dos personas y tenían que aclarar para pagar un terreno. La persona entregaba el terreno o lo alquilaba en ese tiempo y esa persona se comprometía a pagar. Si la persona no sacaba el terreno antes de tiempo o la otra persona incumplía no pagando, el pacto que hicieron era partir en dos al animal y era el testimonio de cualquiera de esos dos que incumplan iba a morir. Entonces ahí vemos la historia de que Abraham tenía por quién jurar, pero Hashem no tenía por quién jurar, entonces juró por sí mismo. Por eso nos mantenemos. El pueblo de Israel vive por amor a su propio nombre, y no porque lo merezcamos. Entonces, de esta manera el pueblo debía morir porque Abraham había hecho ese juramento con Hashem. Entonces, como el pueblo debe morir, Moisés dice: no, bórrame a mí del libro de la vida. Yo os pongo mi vida para que las naciones no digan que sacaste a Israel de Egipto para matarlos. Entonces, que eso no ocurra nunca, que tu nombre no sea blasfemado por las naciones. Por eso me ofrezco yo. Y Hashem le dice: yo voy a borrar de mi libro a quien tenga que borrar, a quien se lo merezca. Entonces Moisés sube, escucha a Hashem la voz de Moisés, sube y obtiene la expiación con las nuevas tablas escritas por Moisés. Hasta acá vamos bien. Y de esta Torá que fue escrita por Moisés, él habla y dice: esta es la sangre del pacto. Bueno, ustedes ya conocen que era el pacto mediante sangre, mediante esa ley de vasallaje que hablamos entre Abraham y el Eterno. Entonces, escrita por Moisés,
Moisés la tiene que explicar y acá vienen los 5 libros donde encontramos el principio de la ley a los padres. Tenemos toda la información que ahora nosotros podemos entender, todo el círculo que está sucediendo en la humanidad para que el Eterno nos dé la aptitud, que podamos ser aptos, que podamos ser kasher, que seamos puros. Entonces, Moisés lo explica y tenemos la ley oral. La ley oral. ¿Hay una ley oral? Sí, alguien la tiene que explicar. Siempre, en todos los tiempos, se tiene que explicar la Torá, la ley. Así que las personas que dicen no hay una ley oral, es totalmente falso. Tiene que haber una ley oral, tiene que haber desde los tiempos de Nehemías también, cuando ellos explicaban al pueblo, exponían al pueblo, lo hacían hablando, lo hacían que las personas puedan entenderlo. Entonces, lo que tenemos ahora en estos 5 libros, que nosotros conocemos como la Torá, tenemos mandamientos que se conocen como mandamientos externos. Fíjense en la diferencia. El Eterno acá quería llevar esta ley en nuestro corazón, para que Él more en el pueblo de Israel. Pero en estos 5 libros aparecen mandamientos externos, como ofrendas y sacrificios. El profeta Jeremías dice que él nunca ordenó eso, que no era su intención ordenar sacrificios y holocaustos, que mueran animales. En ningún momento el Eterno ordena eso. Entonces, como costumbre tenían los extranjeros que salieron con el pueblo de Israel, hicieron un solo pueblo, el Eterno dijo, bueno, lo van a hacer, pero lo van a hacer a la manera que sea apta, que sea pura, como lo hizo Noé. Noé, el Eterno no se lo pidió, él lo hizo por su propia voluntad y lo hizo de una forma que agradó al Eterno. Después tenemos los tzitzit. Ahora vamos a hablar sobre eso. Son mandamientos externos. Después, en esta misma ley está el divorcio, el cual el Eterno no habló, no era la intención, porque entendemos cuando Yeshua dice esos mandamientos no son originales, se los dio por la dureza del corazón del hombre, pero el hombre que se une a su mujer no lo puede separar el hombre porque lo unió el Eterno. Y después tenemos el cuarto, que es la esclavitud. Era otra costumbre de tener esclavos, de tener siervos. Si ayer lo había hecho libres de Egipto, ¿cómo se puede entender que siga habiendo esclavos? Si justamente el Eterno lo que no quería era la esclavitud. Pero que también por costumbre. Entonces lo hizo de una forma gradual para poder quitar y borrar la esclavitud de la tierra. Porque si ustedes ven, cada 6 años, al 7º, el esclavo salía libre y salía con posesiones. Entonces, para el Eterno, todos estos mandamientos eran provisorios para poder llegar al Rey Mashiach. O sea, es el ayo, es el puntal que te tiene que llevar para que podamos entender que nosotros somos los que cambiamos. Hashem no cambia, nosotros, nuestro corazón, esto es el testimonio de que nuestro corazón es el que cambia y que claudica en 2 pensamientos. Ahora sí, vamos a agarrar un tema, y ese es el tema de los tzitzit. ¿Por qué se dieron los flecos? Si ustedes ven en Números 15, Hashem dice, las personas que pecan inadvertidamente, por error, porque no se dieron cuenta, no se acordaron, pueden presentar el pueblo ofrenda por esa persona y esa persona será perdonada. Pero la persona que erre agresivamente, rebelándose contra toda autoridad sobre los que tiene arriba hasta rebelarse contra el Creador, esa persona tiene que morir. Después de eso, ¿qué dice? Habla de un leñador.
de un leñador que salió a trabajar en Shabbat y que fue sorprendido. Él fue en lo oculto, fue sorprendido buscando leña. Si vemos el leñador, los aguateros y los leñadores son las personas extranjeras que estaban dentro del pueblo, que pertenecen al pueblo. En ningún momento Hashem divide a esas, una vez que salieron, hicieron pacto con el Eterno y dijeron, haremos todo lo que Hashem nos diga. Ahí fue el compromiso real con el Creador y son parte del pueblo. Esa persona se rebeló, lo hizo en contra, porque el Shabbat está desde la ley de los padres, desde el principio. Cuando llegaba el viernes había doble porción para no salir a buscar una porción en Shabbat. Antes de que se le dé esta Torá, ustedes van a ver en Éxodo que esta está escrita por Hashem. Acá existe el cuarto mandamiento. ¿Por qué sabemos que la que está escrita por Hashem tiene el cuarto mandamiento? Porque el Eterno dice, escribe en estas tablas lo que estaban escritas en la primera. Y ahí habla sobre el Shabbat. Pero antes de entregarle Hashem a Moisés, si usted es un lector bíblico, va a ver que el Eterno, antes de entregarle, dice, guarda y cuiden mi Shabbat, porque es señal, Éxodo 13, es señal entre mí y el pueblo. O sea, es ot, es señal para siempre. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat por siempre y para siempre. Entonces, no es que se le dijo una sola vez y no se dieron cuenta, o no se dio cuenta este varón. Tenía una mala intención de rebelarse, entonces por eso murió. A través de esa muerte, se hizo una protección con leyes, con un compendio de leyes, que es, por ejemplo, conocemos la Mishnah, que es una recopilación 200 años antes del Mesías, y después tenemos el Talmud que comenta todo esto, y tenemos varios libros que comprenden la halajá, la ley judía. Entonces, vamos a tomar este ejemplo, ¿por qué? Porque en el tiempo de Yeshua, cuando no estaba legislado, escrito, pero sí tenían esas tradiciones, esas costumbres, estamos hablando de Hillel, de Shammai, de esas escuelas rabínicas que dieron en el inicio, habían dos posturas. Había una postura que en Shabbat no se podía ir al médico. ¿Por qué? Porque a raíz de esta muerte del Shabbat, ellos querían proteger ¿a qué? Al Shabbat. Y no estaban protegiendo al hombre. La ley, el Shabbat está para el deleite y el servicio del hombre para que honre al Eterno. ¿Pero qué trajo esta ley? Trajo muerte. ¿Por qué trajo muerte? Porque la persona que debía curarse no podía hacerlo en Shabbat, porque se habían puesto rigurosos. Y en los tiempos de Yeshua no estaban los verdaderos levitas en el templo, en el Bet Hamikdash. Entonces, fíjense en el tiempo de oscuridad que estamos hablando, y ya lo vimos en videos anteriores, que se llegó a hacer una ley de hombres, no del Creador. No del Creador. Obvio que acá el judaísmo ahora evolucionó y el judaísmo protege al hombre. Porque en Yom Kippur la persona, si está enferma, está tomando remedios, o hay personas que están embarazadas, o hay personas que por ahí no están aptas para poder hacer el ayuno, no lo pueden hacer, está prohibido. Aquí están protegiendo al hombre. El judaísmo de hoy evolucionó, pero sigue teniendo muchas características de esto, que protegen al Shabbat. No podés hacer tantos pasos, no se pueden hacer muchas cosas, no se puede prender la luz, no se puede hacer cosas
que están en su ley, y yo no soy judío, no soy judío. Hay muchas cosas, tradiciones que son muy hermosas, muy lindas, que las podemos compartir, y otras es imposible compartirlo, como por ejemplo congregarme en Shabbat. No tengo una congregación alrededor de mi casa, tengo que viajar. Entonces estaríamos transgrediendo el Shabbat si estuviéramos o si fuéramos judíos. Así que bueno, porque a veces comentan de que nosotros somos judaizantes y nosotros no le enseñamos a las personas que se judaicen, sino que entiendan la Escritura, a que hay un solo pueblo y ese pueblo se llama Israel. Pero claramente no somos judíos. Entonces, a través de esto vino el Mashiach, el Goel, el Redentor, y cumplió con la Torá para que nosotros podamos entender la ley escrita en el corazón. Entonces el Eterno termina haciendo su voluntad. Espero que esto haya quedado claro. Si no, me pueden comentar. Pero ¿a qué voy con todo esto? Imagínense, estaba hablando con la congregación, imagínense que se levante un varón que guarde estos mandamientos, que sean rigurosos los mandamientos externos, que se levante un templo y que la persona se guíe por estos mandamientos que no son el original del Creador. Y Pablo tenía cartas del Sanedrín y combatía al Mashiach porque decían que él era el Hijo del Hombre, que era el Hijo de Dios. Ser el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre es ser Dios mismo para el judaísmo, es ser la esencia, es otra mentalidad. Entonces era blasfemia porque está en estos mandamientos externos, y aquella persona que declare eso debía morir, porque no lo tenía que demostrar, no lo tenía que decir. O sea, en el judaísmo se demuestra con hechos. Y cuando le preguntaron a Yeshua, dinos jurando por el nombre de Dios si eres o no eres, él le responde, tú lo has dicho. O sea, dijo que él era, y le dice, de ahora en más verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y ahí se rasgan la vestidura y lo condenan a muerte por sus palabras, por lo que él le había dicho, pero en realidad lo que lo dijo fue la misma persona que lo estaba haciendo jurar. Entonces, con esa ley que traía muerte, nosotros vamos a ver Gálatas, vamos a ver un montón a Pablo, la mentalidad de Pablo, cuando habla de leyes, en la misma pasaje, una ley que hablan los profetas, que da vida, y otra ley que trae muerte. Bueno, esta ley, que era un ayo, quedó obsoleto, ya no hay divorcios. Cuando tenemos la ley en el corazón, tenemos al Ruach, el Espíritu, que no es testimonio para no pecar. Si necesitamos flecos para no pecar, es porque la ley no llegó a mi corazón. Es como enamorarme de mi esposa, casarme, y después sin querer me olvidé y la engañé. Eso no podría pasar. Eso sería imposible, porque no te puedes olvidar que tenés una esposa. Entonces se dio eso para que se pueda recorrer este camino. Los hijos de Elohim no necesitamos los mandamientos eternos, porque Él nos dijo, yo les voy a dar un testigo, que es el Espíritu Santo. Yo les voy a dar un consuelo, una persona que les advierta cuando van a pecar. Y esa persona está con ustedes, bueno, hace varias frases, pero es lo que tenemos en el corazón. Fíjense que en la ley de los padres, Abraham estaba esperando que los visitantes vengan y él salió al encuentro
y los atendió. Fíjense si era Shabbat ese día, era el tercer día de la circuncisión, él estaba dolorido. Pero imagínense si era Shabbat, lo que él hizo, ¿estuvo bien o estuvo mal? Esas personas estaban en riesgo su vida, que venían esos mensajeros, esos 3 mensajeros. Estaba en riesgo su vida y Abraham les dio agua, les dio alimento. En la ley original del Eterno, en el Shabbat se podía hacer. Se podía hacer. Era legal porque estaba protegiendo la vida y la vida está por encima del Shabbat. Así que para que ustedes vean la diferencia, que si estoy dando un ejemplo, la ley de los padres a la ley que protegía al Shabbat y no al hombre. Entonces se levanta este varón y empieza a utilizar, si fuera el falso profeta, el falso Mesías, a utilizar todas estas leyes, se une con otro sistema, el sistema del mundo, y empieza a ver milagros. Fíjense en si este varón se rige por estas leyes, ordena que ninguna persona que no fuera judía, escuche bien, las personas que no fueran judías, si guardan Shabbat, están prohibidos o puede haber una ley que nos lleve a la muerte. Eso sería para muchas personas justicia, para muchas personas, con orgullo, con arrogancia. ¿Quiénes son estos que hablan de los mandamientos, estos falsos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes quieren cumplir algo que no se puede, que está prohibido por la halajá? ¿Puede venir del ser musulmán el antimesías? No, pero se puede unir. Se puede unir. Se puede unir con la bestia, con el mundo. Esa bestia puede ser un sistema musulmán que decapite. No sabemos porque hay muchas cosas, se abren un montón de cosas. Por lo que entiendo, para ser engañado el pueblo de Israel, cumple, porque esa persona traerá la paz mundial, y va a ser reconocida hasta por las personas que quieren ser judíos, los noajidas, va a ser reconocido, porque va a tener el testimonio de que guarda la ley de los hombres y que hace milagros y lleva a que todo el mundo la cumpla. Entonces, ahí va a ser un parteaguas, ahí va a ser amar a Hashem o no amarlo, servirle o no servirle, porque si esta persona es reconocida por todo Israel, por todo el pueblo judío, la comunidad y todas las personas que se basen en esta ley, y hace milagro, Yeshua ¿dónde queda? El que testifique que Yeshua es el Mashiach y que niegue a esta persona puede correr en riesgo su vida. Así que espero que hayan entendido la mentalidad de Pablo. Si hay alguna pregunta o algo para corregir, porque es muy complejo tratar de explicar esto histórico y un montón de cosas que dejé pasar para que solamente se haga este resumen. Lo importante es que Hashem quiere que su ley esté en nuestro corazón, que haya un nuevo pacto, una nueva redención a través del Mashiach. Nosotros creemos que ese Mashiach es Jesús, que es Yeshua, que vino a cumplir, que vino a redimir y que vino a hacer la voluntad del Creador. Así que espero que les haya gustado el video, espero que podamos entender ahora un poquito más la mentalidad de Pablo en sus escritos, que no es que hayan dos leyes, hay una sola ley, pero esa ley que fue originaria se fue deformando por el corazón del hombre, por la dureza de su corazón, pero al final de los tiempos vamos a ver que la ley original es la que nos da vida
y nos da vida en abundancia a través de Yeshua, que Él es el que cumplió toda la Torá. Así que no se olviden que todo lo que hagamos lo hagamos en honor al cielo y que podamos entender un poquito más y estudiar, aprender juntos. Gracias por los comentarios, gracias por los me gusta y bueno, están apoyando al canal demasiado, así que bueno, en eso les agradezco yo y toda la comunidad que trabaja para el reino. Hasta el próximo video.